Hola, bienvenidos. Soy Rodrigo Calderón, contador público auditor. Hoy tengo el gusto de hacer esta entrevista al ingeniero Eduardo Núñez, que nos acompaña. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Rodrigo, gracias por la invitación. Pues va a ser un gusto estar acá compartiendo contigo. Pues como te comentaba, esta entrevista la estoy haciendo porque estoy dando el curso de Normas Internacionales de Información Financiera 2 de la Universidad Mariano Gálvez en Campus Central. Ya es el segundo año que lo doy y pues en el primer módulo trabajamos una introducción a la contabilidad, vemos un poco de la contabilidad desde el Código de Comercio, obviamente desde la ley del ISR y pues el decreto 10-2012 que contiene la ley del ISR menciona los precios de transferencia, algo que quizás pues muy Correcto. pocos estudiantes han escuchado hablar y pues la idea es desarrollar esta entrevista para ellos, para que conozcan un poco más y por supuesto la vamos a compartir en mi canal de YouTube para que más personas pues puedan conocer del tema. Voy a presentarte brevemente un resumen de tu CV, que la verdad es bastante interesante, bastante amplio. Tengo por acá que eres socio de Núñez Dubón y Asociados, miembro del Grupo Consultor F. Tienes 10 años de experiencia como consultor, miembro de comisión de precios de transferencia en el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, ICFA, miembro de la Asociación Fiscal Internacional IFA, y por sus siglas en inglés. También miembro del Comité Fiscal de AmCham Guatemala, speaker y capacitador ante varias cámaras de negocio, ingeniero industrial de la Universidad del Valle de Guatemala, pensum cerrado de la maestría en asesoría tributaria de la Landívar, especialización en precios de transferencia de la Universidad Anáhuac de México, certificado en precios de transferencia con el CIAT de Panamá, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Entonces, como te decía, pues bienvenido. Me parece bastante interesante que tu profesión base sea ingeniero industrial y que pues ahora estés en todo esto, este campo que normalmente uno piensa en auditores, peritos contadores, pero pues, un ingeniero industrial se nos hace raro que esté por acá, pero definitivamente tener la experiencia. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de cómo de ser ingeniero llegaste a ser experto en precios de transferencia? Sí, claro, sí, por ahí la pregunta no es la primera vez que me la hacen. Realmente toda mi experiencia, de hecho, desde un inicio, pues la he desarrollado en una firma de servicios de auditoría y de impuestos. Y una de esas, de las áreas que posteriormente incorporamos en la firma es un área de consultoría y valoración financiera. Precios de transferencia al final del día, aun y cuando la materia prima es la contabilidad, la materia prima para nosotros en Guatemala también es la legislación fiscal. Cuando revisas la metodología, se trata de valoración y valoración financiera. Entonces, por ahí, en la preparación que yo tengo como ingeniero industrial, pues me siento familiarizado en ese sentido, ya cuando estás hablando de la parte técnica de precios de transferencia. Y una cosa, pues por supuesto, es entender desde dónde viene la contabilidad. Otra parte es entender desde dónde pues se origina ahora la obligación que tenemos en Guatemala, y otra parte es pues ya como tal cómo desarrollamos el análisis comprobatorio de precios de transferencia, donde ya tenemos que acudir a teoría financiera, un poco de matemática financiera, un poco de criterios de evaluación o teoría económica. Entonces, de alguna forma el ser ingeniero industrial me hace sentir familiarizado con esos temas. Pues bueno, ya vamos a ir conociendo porque la verdad es que yo siempre he considerado que precios de transferencia es un tema de que hay que tener mucho expertise. Yo considero que es lo básico, pero con vos vamos a aprender acá un poco más. Pues como te digo, esta entrevista es académica, 100% académica. Y para empezar a entrarnos en el tema, ¿cómo podríamos definir los precios de transferencia en palabras sencillas, palabras coloquiales, para que los estudiantes de esta carrera pues puedan tener un mejor concepto? Qué buenísimo.
Comúnmente lo que sucede cuando usamos precios de transferencia, la palabra, por ahí nuestra mente pudiera irse a pensar automáticamente que estamos hablando de transferencias de dinero, de hecho. Pero más bien, precio, pues todos sabemos qué es, cómo justipreciamos bienes, servicios. Cuando estamos hablando de precios de transferencia, el concepto atrás lo que trata de decir es cuando se da una transferencia de bienes y servicios dentro de los grupos, pues se le está colocando una valoración y esa valoración se conoce como precios de transferencia. De hecho, esa es la materia de análisis de la legislación o lo que viene a normar, porque realmente en la ley, como tú lo vas a encontrar si revisas el decreto 10/2012, va a ser como las normas especiales para la valoración de operaciones entre partes relacionadas. Así podemos entender el concepto de precios de transferencia. Gracias. Fíjate que yo leía uno de los artículos que has escrito en la firma y mencionaba justo el tema que vos estás hablando como una estrategia para evitar la elusión fiscal, para que las empresas no vendan por debajo de un precio de mercado. No sé si entendí correctamente y si este es pues el objetivo principal de esta normativa. Sí, de hecho, en el propósito de la legislación, y que dicho sea de paso, no es una legislación que sea nada más aquí de Guatemala, sino que viene de tiempo atrás. De hecho, países como Estados Unidos o México, pues tienen muchísimos años con esa legislación. Lo que busca es corregir los efectos de la erosión de la base imponible del impuesto sobre la renta y la migración de las utilidades vía operaciones fiscales agresivas. Hoy por hoy los grupos cuando toman sus decisiones de efectuar ciertas operaciones y pueden ser operaciones del giro habitual del negocio, las mismas pudieran llegar a tener ese efecto que provoque que paguemos menos impuesto en el país. ¿Y por qué? Porque puede hacer que la retribución que yo estoy cobrando por la exportación de mis bienes o de mis servicios no sea la que un tercero hubiera estado dispuesta a recibir. Y tal vez estoy hablando muy técnicamente, pero para entenderlo de manera más sencilla, si yo quiero vender un carro y lo saco al mercado en 100,000 quetzales, puede que por ahí aparezca mi primo. Mi primo me va a decir, Eduardo, somos primos, vendeme ese carro más barato porque soy tu primo. Entonces vamos a tomar la decisión de que yo lo vendo no en 100,000 ahora, sino que se lo voy a dar en 80,000. Cerramos el trato, él me da mis 80,000 quetzales. ¿Quién perdió en todo esto? Posiblemente yo me voy a ir contento porque ayudé a mi primo a hacerse de un carrito, pero SAT, por el otro lado, deja de recaudar un IVA que era originalmente sobre 100 y un ISR que era originalmente sobre 100,000 quetzales. O que hubiera sido lo que en condiciones de mercado terceros hubieran pactado. Entonces, lo que hace precios de transferencia es intentar corregir esas decisiones que no observan el principio de libre competencia, que es el principio de libre mercado y que viene descrito en uno de los artículos de la ley. Básicamente eso es lo que busca corregir precios de transferencia. Ok, ese ejemplo que nos mencionas es bastante claro, bastante ilustrativo. Y bueno, antes de continuar explorando este tema, que la verdad, como te digo, hay mucho de qué hablar, em, y pues claro, saber cómo puedo determinar si una empresa necesita un estudio de esta naturaleza, porque platicábamos antes de iniciar la entrevista que pues, tienen cierto perfil. Recuerdo que los precios de transferencia fueron publicados en el decreto 10/2012, en la ley de actualización tributaria, que en el libro 1 pues contiene la normativa respecto a la ley del ISR. Pues esta normativa entraba en vigencia en el 2013, según lo que indican las disposiciones finales, pero luego algo ocurrió y ya no perdieron vigencia las normativas entre partes relacionadas y volvieron a cobrar vigor hasta en el 2015.
¿Nos podrías explicar un poquito al respecto de qué fue lo que pasó, si fue así, tu experiencia como experto en esta área? Sí, en efecto, en el decreto 10/2012 pues aparece publicada la ley. Por principio, eh, iba a entrar en vigencia para el siguiente periodo. Esto fue en 2013. Sin embargo, a fines de ese año, en diciembre, publican el decreto 19/2013 que deja prorrogada la obligación de documentar un estudio de precios de transferencia. La prorroga por el 2013, sin embargo, pues para ese periodo deja la puerta abierta para que SAP pudiera presentar requerimientos acerca de ello. Y 2014, pues es un periodo totalmente prorrogado. 2015 cobra vigencia. Hoy por hoy, quien está obligado a documentar o a revelar sus operaciones con empresas relacionadas en el extranjero, eh, debe observar el artículo 57. El ámbito objetivo de la aplicación de la ley dice alcanza a cualquier operación que se da entre una persona residente en Guatemala, una empresa residente en Guatemala con una empresa residente en el extranjero y que esté vinculada o que se considere que está llevando a cabo la operación con una parte vinculada. Esto es vinculación por su capital, vinculación por su administración y o control, o porque existen acuerdos de representación exclusiva. Entonces, hoy, digo, ya a partir de 2015 se han venido pues, los contribuyentes presentando año con año, revelando sus operaciones con partes relacionadas y comprobándole a la autoridad tributaria que están cumpliendo con el principio de plena competencia en esas operaciones. Y esto quiere decir que la valoración no tiene efectos negativos en la base imponible resultante, que es la base del cálculo para el impuesto sobre la renta. Ok, buenísimo. Justo respondiste parte de la siguiente pregunta, que es, pues, cómo identificar si la empresa debe realizar este estudio de precios de transferencia. Pero entonces acá puede ser que a los que nos ven les surjan ciertas dudas como si influye la personalidad jurídica de la empresa, si es una empresa individual, si es una sociedad, o si influye el régimen de impuestos en el que estoy, cómo saber si tengo partes relacionadas, que ya lo habías mencionado, pero tal vez lo podrías volver a tocar y de forma, pues, no, tal vez no tan coloquial, perdón, tan técnica, que yo sé que no podemos escapar de lo técnico, pero no todos los que nos ven son expertos en esta área. Gracias por la pregunta, Rodrigo. De hecho, eh, una de las dudas más comunes y donde estamos viendo que se cometen los errores comúnmente es en identificar claramente quién es mi parte relacionada, quién es la empresa relacionada. Eh, para eso, pues, podemos revisar el artículo 56, les comentaba ahí. Yo debo darme cuenta que si existe un capital o acciones compartidas en al menos un 25%, pues yo ya quedo sujeto de la obligación. Eh, en cuestión de administración o control, ya no es tan sencillo ver, pero si yo sé que la matriz o otra empresa en el extranjero está teniendo control sobre las decisiones que yo tomo en Guatemala, pues por ahí vale la pena analizar si se trata de una parte relacionada y el resto es revisar que si yo soy un distribuidor exclusivo en Guatemala de alguna casa, de alguna marca, pues también se considera una parte, una empresa relacionada, una empresa hermana. Eh, Ahora, respecto de cómo me aplica en función del régimen en el que yo estoy, pues acá tenemos dos regímenes, ustedes saben, para tributar el impuesto sobre la renta. Uno es sobre mis ingresos, el otro sobre mis utilidades. Realmente, a efectos de lo que nos pide la ley, va a ser indiferente en qué régimen me encuentre. Lo que va a suceder, sí, es que por el tipo de transacción, de operación que yo llevo con mis empresas hermanas, que puede ser una exportación, es decir, una venta, una compra, una prestación de servicios, un financiamiento,
una cuenta corriente que se origina por pagos por cuenta ajena, va a tener un menor o un mayor efecto en la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí tal vez lo que quiero decir es que cualesquiera que sea la operación y cualesquiera que sea el régimen, pues yo siempre estoy obligado a declarar que tengo operaciones y a documentar mi estudio de precios de transferencia que comprueba si cumplo o no con el principio de plena competencia. Ok, interesante. Todo lo que nos comentas creo que ya nos va quedando más claro. Pero mencionas que es partes relacionadas en el extranjero. ¿Qué pasa si yo tengo partes relacionadas en Guatemala? Fíjate, Rodrigo, que por lo pronto no. Las operaciones entre empresas relacionadas locales están exceptuadas de cumplir con tal obligación. A diferencia de como sucede en otros países que sí están obligadas o estamos obligados a revelar ese tipo de operaciones. Hasta el momento no se ha dicho nada, más bien sí creemos que en un mediano plazo pues va a ser una de las primeras modificaciones que se va a hacer en la ley, que será incorporar a la obligación a los grupos nacionales acá en Guatemala. Gracias. Creo que vos y yo sabemos que será un tema interesante cuando saquen esas modificaciones. Y ya que nos mencionas todo esto, que es pues, de bastante análisis, ahorita hemos visto como que lo más sencillo, lo que todos debemos conocer, ¿por qué deberíamos de contratar a un experto en esta materia? Bien, acá yo podría decirte, Rodrigo, que el desarrollo o el documento que soporta la declaración que hacemos, que finalmente hasta acá no hemos mencionado cuál es esa declaración, pero existe una declaración informativa específica para precios de transferencia para todo aquel que está en la obligación, pues existe el anexo informativo de precios de transferencia. Este es un anexo a la declaración del impuesto sobre la renta anual y se constituye, según lo que está publicado, como una declaración jurada. Esta va a recabar la información del análisis que se efectúa en el estudio de precios de transferencia. Para desarrollar el análisis del estudio de precios de transferencia existen ciertas metodologías que debemos seguir y estas metodologías como referencia las vamos a poder encontrar en directrices internacionales. Para este caso, esas directrices hoy por hoy las que han prevalecido son las directrices de la OCDE, las podemos encontrar en internet y nosotros debemos seguir esa metodología. Entonces, está alineado también a lo que hoy por hoy pues SAT ha recomendado y en su guía técnica que también está publicada pues la alinea a esas directrices. Así que el acudir a un experto lo que va a permitir es poder delegar esa responsabilidad en alguien que debiera o conoce cómo desarrollar la metodología del análisis, que en el fondo se trata de hacer una comparación entre la operación que yo efectúo con la operación en circunstancias similares que están llevando a cabo empresas comparables a la mía. Fíjate que ahora que me mencionas todo esto, a mí me surge la duda de que, ¿cómo sé yo que la persona que me está diciendo soy experto en esta materia realmente está acreditado? No sé si hay alguna forma de comprobarlo, pues porque quiera que no puede ser que contraten a cualquier persona que venga y les diga, miren, yo soy experto en esta materia. ¿Cómo podría estar seguro alguien que realmente sí está capacitado para eso? Sí, bueno, acá es una pregunta interesante, puesto que precios de transferencia, hablando ya de cómo los asesores pues nos acercamos a la materia, también se convirtió de alguna forma en un servicio más, un commodity más que muchas firmas quisieron incorporar a su portafolio de servicios, ¿no? Y
salió mucho experto también a decir que eran expertos. A ciencia cierta, yo te diría que lo mejor es revisar las calificaciones del asesor, y otro tema que también pudiera ser eh, bueno revisar es chequear que cuente, por ejemplo, con las licencias del uso de las bases de datos, que son insumos y recursos necesarios para poder efectuar el trabajo. Porque muchas veces lo que va a ocasionar esto en una revisión posterior es que si el asesor no tiene ese acceso, pues pueda quedarse sin insumos para hacer una defensa fiscal si hay dudas del estudio que se presentó. Y por ahí, pues, ver de alguna forma también las referencias con las cuales él está trabajando. Te diría que muchas veces en el mercado, si no hacemos y no somos diligentes, pues incluso nosotros pudiéramos estar tratando con alguien que el día de mañana pues no nos pueda dar el soporte apropiado para hacer alguna defensa o seguimiento en el estudio que estamos presentando. Gracias. También dentro de los temas que tengo por acá es que yo recuerdo que el año pasado, en agosto más o menos, pues la SAT empezó como que a publicitar más, al menos en sus redes sociales. Vi yo que estaban comunicando que iban a estar haciendo solicitudes respecto a precios de transferencia, por si alguna empresa recibía, que no se fueran a sorprender. Y pues, no sé si nos podrías contar algo respecto a esta experiencia. Y yo vi dentro de los artículos también que has publicado que allá a finales del 2018, pues había requerimientos de SAT respecto a la materia de precios de transferencia, y que un 72% de los contribuyentes auditados habían tenido algún reparo, alguna opinión de parte de SAT. O sea, en ese momento eran bastantes. No sé si eso, tienes información, si ha cambiado, qué fue lo que pasó el año pasado, que empezaron a publicitar tanto esto. Sí, claro. Bueno, la autoridad tributaria pues ha mantenido su actividad de fiscalización, de revisión en materia de precios de transferencia. De hecho, en noviembre, ahora noviembre del 2020, en Prensa Libre, pues salió publicado año con año, desde 2015, cuál ha sido los ajustes que han planteado a la valoración de las operaciones, ¿no? Y esto resulta en un reclamo del impuesto sobre la renta. A lo que tú te refieres, en 2018, a finales del 2018 hubo un periodicazo por ahí en que se anunciaba que se habían efectuado 25 auditorías en materia de precios de transferencia, y en 18 de ellas se habían presentado o planteado ajustes a la valoración de las operaciones. Eso resultaba en 2018 en ajustes a la valoración por más de 1,000 millones de quetzales, como 1,100 millones de quetzales. Esto eran como 300 millones de quetzales en impuestos sobre la renta. Y SAT mantiene esta actividad fiscalizadora año con año. Ha venido, ya se hizo una costumbre, que quien presenta y declara que tiene la obligación o operaciones con partes relacionadas en el extranjero va a ser requerida a presentar su estudio de precios de transferencia. Lo que sucede hoy es que en la declaración no adjuntamos el documento soporte, nada más damos resultados y conclusiones de nuestro análisis. Entonces, SAT pues también tiene algunos casos por ahí que ya agotaron la vía administrativa. Hoy todavía en Guatemala pues no tenemos recursos en lo contencioso administrativo resueltos, porque hay algunos contribuyentes que sabemos que se han adscrito a esa instancia para pues de alguna forma resolver la controversia con la autoridad tributaria, y realmente es un momento interesante para el país porque estamos a las puertas ya de poder tener jurisprudencia al respecto, y tanto los contribuyentes como los asesores como la autoridad tributaria pues ir clarificando cuáles van a ser los criterios a futuro de esta materia, tal y como otros países han pasado por la misma experiencia, donde ya se conoce más sobre el actuar de la autoridad tributaria y sobre el actuar de las cortes cuando existen
ajustes en precios de transferencia. Bueno, que la siguiente pregunta que viene, pues va de la mano de esto que justo mencionas y la pregunta originalmente dice, ¿podríamos decir que Guatemala está mejor desarrollada en materia de precios de transferencia que otros países? No sé si existiera algún país que esté menos desarrollado que nosotros, porque pues me has dado a entender que estamos tomando referencia de personas o de países que ya tienen más experiencia que nosotros. Sí, bueno, acá hay que salir un poco de Guatemala para responder esa pregunta y entender que las normas para precios de transferencia en zonas como Europa, Norteamérica, pues tienen más de 40 años, más de 20 años de estar en vigencia. Suramérica, no digamos, también tiene bastante tiempo de estar con leyes vigentes. Y Centroamérica fue de las últimas regiones que incorporó reglas para precios de transferencia. Guatemala, pues ya mencionábamos, en 2012 aparece la legislación. Hay países de Centroamérica que empezaron antes, por ejemplo, El Salvador en 2010, Honduras en 2011. eh, Panamá también está previo a Guatemala. Y también hay países que incorporaron luego la legislación. Por ejemplo, tenemos a Nicaragua con un primer periodo de vigencia en 2017. A diferencia de nosotros, que ya tenemos publicada la ley, el reglamento, una guía técnica y nuestra declaración informativa, países como Nicaragua o Costa Rica aún no publican su declaración informativa. Entonces, sí han incorporado la legislación, existe la obligación, pero los contribuyentes por allá no están obligados a hacer esa presentación. Hay países también del área del Caribe que todavía no incorporan la legislación. Entonces yo te diría que Guatemala aún viene en la cola, sin embargo, todavía hace falta eh, desarrollar el tema. Todavía no sabemos qué va a suceder en las cortes. Sin embargo, te digo que la curva de aprendizaje de autoridades tributarias como SAT en Guatemala se ha reducido significativamente porque hoy por hoy pues están recibiendo el asesoramiento de autoridades tributarias como la mexicana, por ejemplo. Entonces, lo que le tomó a la autoridad mexicana tal vez en aprender y tomar acción, hoy esos tiempos se han recortado. Bueno, me parece interesante lo que mencionas del caso de Nicaragua y Costa Rica, puesto que yo conocí hace algunos años Costa Rica, pues antes de la pandemia, y pues los requisitos para una tienda de barrio, que acá son muy pocos, allá son demasiado exigentes para lo que nosotros conocemos. Entonces, pues me imagino que en algún momento esta, estos estudios o estos documentos que mencionabas, pues van a ser requeridos también en estos países. Y bueno, antes de finalizar, te quería consultar si consideras que existe alguna relación entre precios de transferencia y las NIF. Sí, de hecho, sí, Rodrigo, hay que tomar en cuenta que cuando estamos realizando nuestro análisis de precios de transferencia, debemos acudir a información de empresas comparables. En esencia, yo te decía, lo que hay atrás para comprobar el principio de plena competencia es efectuar una comparación y yo voy a estar comparando razones financieras. La materia prima para calcular estas razones financieras es la contabilidad, son los estados financieros tanto del contribuyente como de las empresas que yo identifique como comparables en el mercado. Entonces, acá los criterios contables que utiliza el contribuyente, como los que pueden llegar a utilizar las comparables, que muchas veces son empresas públicas y que están participando en bolsas de valores, pues y usan NIF. Entonces yo tengo que tener cierta claridad en cómo se aplican las NIF y revisar si el criterio contable que aplica el contribuyente difiere de alguna forma y cómo puedo yo hacer los ajustes para eliminar esas diferencias en cuanto a criterios contables.
sí tienen y juegan cierto papel, toda vez pues estén teniendo un efecto en la determinación de mi renta imponible o en la determinación de mis márgenes o precios. Y también quisiera aprovechar a añadir acá pues, la referencia de la NIA 550, la cual eh, como norma de auditoría pues también nos describe qué rol juega el auditor en precios de transferencia, donde pues le pide al auditor que también tome acciones con la administración para comprobar y verificar que se están evaluando las operaciones con compañías afiliadas. Finalmente, la materia prima, como te decía, es la contabilidad. Está la metodología para su desarrollo y dentro de la metodología nos piden tomar en cuenta los criterios contables que se están tomando en cuenta. Gracias, Eduardo. Es un tema bastante interesante. Como mencionábamos, es un tema donde hay mucho que hablar. Yo he visto que das muchos seminarios, muchos cursos y no son de un par de horas, o sea, es bastante el trabajo, pero por lo menos es para que los que nos vean tengan una noción básica y si les llama la atención el tema, puedan explorar más. Antes de pasar a la parte final, como decíamos, si me pudieras comentar si alguien estuviera interesado en contactarte o en contactar a la firma que representas, ¿por qué medio lo puede hacer? ¿Tienen redes sociales que nos puedas compartir? Sí, gracias Rodrigo. Yo los invitaría a que me sigan en LinkedIn. Me pueden encontrar como Eduardo Núñez Duarte. Por ahí pues estamos publicando constantemente de información acerca de precios de transferencia. Yo publico por ahí también los eventos que tenemos, las charlas que estamos dando, los cursos y talleres. Y también los invito a que visiten la página de nuestra firma, Núñez Dubón y Asociados y Grupo Consultor F, así que si me pueden añadir por ahí va a ser un gusto que podamos seguir intercambiando información al respecto. Muchísimas gracias. Pues de verdad espero que te contacten. Y no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has brindado para esta entrevista. Sobre todo porque para nuestros campos es una temporada bastante alta, de mucho trabajo, de desvelos, entre otros. Eh, y bueno, no sé si deseas agregar algo más. Nada más agradecerte a ti, Rodrigo, me da mucho gusto poder tener este espacio y compartir realmente la materia de precios de transferencia, aún y cuando ya tenemos 5 años de vigencia, resulta siendo nueva para las personas cuando la escuchan, así que yo también estoy interesado en que se conozca más del tema, siempre me da gusto y sobre todo a ti agradecerte la confianza de encargarme que platicáramos hoy, así que te agradezco mucho y pues espero yo haber dado algunos conceptos ahí, haber dejado algunas ideas que ayuden a clarificar a todo el que esté escuchando de qué se trata precios de transferencia. Muchísimas gracias, Eduardo. A todos los que vean esta grabación, espero que les sea de bastante utilidad la entrevista que hemos realizado. No duden en contactar al ingeniero Eduardo Núñez o a la firma Núñez Dobón y Asociados para cualquier consulta que ustedes tengan al respecto de esta materia y también pueden solicitar sus cotizaciones. Los invito cordialmente a que se suscriban a mi canal de YouTube para estar pendientes de futuras publicaciones que realizo semana con semana y quien quita futuras entrevistas que estemos realizando sobre temas parecidos a este. Si hay alguno que deseen que trabajemos, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Hasta una próxima.